Bienvenidos a Platicando con la maestra Mirna Webb. Este es un programa, un espacio para transformar la educación desde el corazón. Y voy a comenzar contándoles una pequeña historia. Imagínense que tienes un alumno y de repente ese alumno, conforme van pasando los días, llega, está en tu clase, pero le notas un semblante un poco triste, un poco deprimido, ¿cómo te fue? Bien. ¿El colegio qué tal? Bien. ¿El recreo? Hoy no jugué. Y así vas viendo cómo tiene un juego de emociones. Y lo más triste, lo más preocupante es cuando ese alumno se te desvanece, se pone a llorar y te dice, ¿por qué en el colegio a mí nadie me quiere? Y entonces te quedas así en shock, diciendo, ¿Cómo no te van a querer? Es un niño. Todo el mundo quiere a los niños. ¿Qué pasa con estos niños? ¿Qué pasa con esas mamás que todos los días, antes de dormirse, se les sale su lagrimita pensando, mi hijo no lo veo que sea feliz? Son situaciones muy, muy duras. Si tienes un caso similar, un hijo que ha sufrido en el colegio emocionalmente, que no has detectado el por qué, o si eres un docente que busca, que se preocupa por mejorar la educación, quédate aquí. Yo te digo qué puedes hacer. Te invito a que nos sigas, nos regales un like y nos ayudes a compartirlo para que llegue a más personas interesadas, sobre todo con estas situaciones. Hoy, ¿qué creen? Tengo a la mamá de ese pequeño. Tengo a la mamá de ese pequeño que un día dijo, ¿por qué nadie me quiere en el colegio? Y vamos a tratar de entender por qué. ¿Sale? Bienvenida. Me da muchísimo gusto que estés aquí, Grace. Gracias. Si te presentas, nos dices quién eres, mi mamá de qué, chamacón. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Yo soy Graciela Romano y soy mamá de Patricio Romano. Y pues estoy aquí de invitada de Super Miss Mirna, una gran maestra. Y con mucho gusto, con todo el aprecio, estamos por acá para poder compartir un poco. Ay, te quiero. No sabes el gusto que me da. Así de referencia les voy a contar. Pato, lo vamos a llamar así a partir de ahorita. Sí, Pato. A él lo conocí desde primero de primaria. Pato llegó conmigo en plena pandemia. Cuando todos los colegios cerraron, él llegó conmigo sin saber leer y escribir, sin conocer las vocales, a mí me sorprendía muchísimo eso, porque venía de un colegio de los mejores colegios de Puebla, de los mejores colegios, y no conocía las vocales. En un mes trabajamos con Pato. ¿Y qué tal aprendió a leer y escribir? Yo no lo podía creer, era impresionante. En un mes aprendió a leer y escribir. Y siempre ha sido mi modelo de alumno de que sí se puede. Si él pudo en un mes leer y escribir, cualquiera puede hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, a partir de ahí yo lo conocí. Quiero que nos platiques cómo es Pato, cómo es el carácter de Pato. Descríbeme a Pato para que lo conozcan. Bueno, pues Patricio actualmente cumplió 12 años y él pues desde que nació tuvo una personalidad y tiene una personalidad muy especial. Es un chico muy seguro de sí mismo, sabe lo que quiere, tiene mucho carácter. Eh, Desde que era un bebé sabía lo que quería. Ya muy conformada su personalidad, por herencia, no sé, ya lo que traía él también. Entonces, un chico muy activo, energético, platicador, sociable, eh, un chico muy bueno, la verdad es que muy transparente, muy él, auténtico, muy inteligente. Desde chiquito mostró, bueno, habló antes de caminar,
y mostró que era muy inteligente, ¿no? Tuve la oportunidad de tener una niñera que me ayudaba los fines de semana con él y ella estudiaba educación especial. Y ella me decía desde, pues Patricio tenía 2 años, me decía, es que su hijo es muy especial. Es un niño que tiene muchos puntos para ser un niño, pues como tipo genio. Yo la verdad es que lo escuchaba y yo decía, bueno, esta chica tiene 19, 20 años, que puede saber, vaya, por ego, quizás uno dice, ay, ¿cómo que genio? ¿No? Así como te imaginas Einstein, no sé, ¿no? Y dice uno, pues no, ¿no? Pero yo documentándome y leyendo y todo esto, había ciertas características que lo definían con, con cierto nivel en un tipo de inteligencia muy especial, muy perceptivo para la música, esta cuestión de las emociones, muy sensible, que la hipersensibilidad es de verdad un súper don. O sea, es algo que te hace muy especial y que al revés de lo que pensamos, que puede volverte vulnerable, la hipersensibilidad es un súper don. O sea, como el X-Men, de verdad, si lo sabes ocupar y lo sabes dirigir, vaya, es algo que te puede ayudar muchísimo. Entonces es un chico, vaya, tiene muchas características, también debido a su personalidad, también es necio, ¿no? Hasta la fecha no le puedo imponer, tengo que saberlo convencer. De carácter fuerte. De carácter muy fuerte. Y desde bebé, ¿no? Entonces yo me enfrentaba con esta situación de, pues la mayoría de las mamás era, no lo dejes que platique con ajenos, ¿no? Y ve al restaurante y que no se pare a las mesas y que no pida algo y que no platique con gente ajena y en el súper que esté pegado a ti. Y bueno, era todo lo contrario. Pero desde que nació, O desde sea, dice chiquito. mucha libertad en ese sentido. La realidad es que yo con esta parte de lo que es normal o es un común denominador para las mamás, de obviamente no hables con gente ajena, no vayas, no hagas tanta familiaridad con gente que no conoces, o el tema de la inseguridad en un súper, o sea, se te va, y cómo, ¿no? O sea, lo pueden secuestrar, no sé, cualquier cuestión así. Este es un ejemplo, ¿no? Y entonces yo me encontraba con la personalidad de mi hijo, que era todo lo contrario. Y yo imponiéndole como una madre, ¿no? Que hay que poner reglas, hay que educarlo de acuerdo al común denominador, al que la mayoría de los padres estamos pues educados y pensando que es la mejor manera. Entonces, también leyendo, documentándome, yendo a psicólogos, a especialistas, pues siempre tratando de mejorar y mejorar la calidad de vida de mi hijo, ¿no? Y mi misma calidad, porque en familia, pues a todos nos afecta, ¿no? Empecé a descubrir ciertas cosas. Mi mamá recuerdo que me decía, es que tienes que tener maneras de cómo convencer. Y yo decía, mamá, no puede ser. Si el niño tiene meses, ¿no? Tiene 1 año, tiene 2 años, o sea, está chiquitito, ¿cómo lo voy a convencer? Al contrario, él me tiene que saber convencer. Y me decía, de verdad, hazlo. Tengo un hermano que es muy así, ¿no? Mi hermano mayor, y me dijo, yo no podía exigirle o imponerle algo, porque simplemente hacía oídos sordos y no hacía lo que yo le pedía. Entonces empecé a explorar esa parte y empecé prueba-error con Pato, y me resultó, la verdad es que me ha ido resultando, vaya, sigue siendo un trabajo, ¿no? Esto no se acaba hasta que se acaba. Y conforme crecen, pues uno como padre, eh, te enfrentas a nuevos retos con ellos, ¿no? Claro. Entonces, Decía mi mamá, hijos chicos, problemas chicos. Hijos grandes, problemas grandes. sí, también, en ese caso, fíjate que yo creo, ahorita comparado a que ya entró a la adolescencia, ahorita que tiene 12 años, lo comparo a cuando él era un niño y te puedo decir que yo me sentía mucho más presionada y mucho más, ¿cómo te puedo decir? Vulnerable. Vulnerable y mala muchas veces cuando era más chico que ahorita. Ahorita te puedo decir que obviamente, sí, por llamarle costar trabajo, sí, claro, porque es un trabajo diario, ¿no? Y que no se acaba Sí, hasta claro. el día que uno se Toda muere, la ¿no? vida. Entonces,
te puedo decir que para mí ahorita está siendo un poco más fácil. Muy chistoso. Digo, lo que viene, ¿no? De la adolescencia, que viene lo más fuerte también. Esperemos, Dios, el universo, que, que sepamos manejarlo bien. Porque Pato ahorita está en sexto y pasa a primero de secundaria. Así es. Fíjate que, no me creas, yo voy a hablar desde mi ignorancia, pero dicen que primero de secundaria te los quieres comer. En segundo de secundaria dices, ¿por qué no me lo comí? Por la adolescencia, ¿eh? Sí, Dicen claro. que son así Sí. muy sabrositos y Claro. todo. ¿Hubo un momento muy particular que te haya marcado a ti en este recorrido con Pato, vamos a llamar, hasta sexto de primaria, hasta donde estamos ahorita parados? Un momento, ¿a qué te refieres? ¿En qué aspecto? Digo, ha habido muchísimos momentos, Sí. pero ¿referente a qué? Ok, como familia, por ejemplo. ¿Te ha marcado el tener a un hijo tan fuerte de carácter, tan inquieto, porque es inquieto, Sí, claro. tan tan intrépido, porque él trata de conocer a base de experimentarlo? Sí. O sea, a mí no me lo platiques. Sí. Yo lo tengo que vivir, Sí, yo lo sí, tengo sí. que hacer, Sí, claro. ¿no? Tú eres de personalidad muy fuerte. Entonces, él, personalidad fuerte, y tú también, pues Sí. deben de repente de tener De sus chocar, choques. por Entonces, supuesto. momentos que te hayan marcado a ti en el que hayas dicho, ay, Dios mío, esto está difícil. Fuertísimo, sí, pues ha habido muchísimos momentos. Imagínate, dicen que no se hurta, se hereda también la personalidad. Sí, claro. Es un gran segurísimo. porcentaje de herencia y otro porcentaje que ya uno trae, ¿no? Por supuesto, ha habido infinidad de veces en que quiero que se desintegre. Digo, la verdad es que hay que ser sinceros como padres y hay momentos en que quieres que irte a otro planeta. Sí, claro. Porque dices, ya no puedo, ¿no? Y sí, por supuesto, ha habido muchos momentos, también en las escuelas, en lo familiar. Hay momentos en que le pides que haga algo, que actúe, que vaya, que diga, que haga una tarea y todo, y se impone, ¿no? Y desde chiquito. Y entonces, por otra forma, tratando de negociar con él, y que simplemente es una negativa. Como vuelvo a repetir, es un tratar y un error, ¿no? Sí, un estire y afloja. Un estire y afloja. Sí, claro. Constantemente es así. Entonces, creo que he ido como conociéndolo, en donde puedo estirar y aflojar. Y más, y la verdad es que se ha sido un poco complicado para mí, porque regresando a lo que les platiqué, que en general la mayoría te dice, ¿no? No le dejes solo, que no platique con ajenos. Bueno, platicas con las piedras. Tiene que ver con todo mundo, donde llega, lo entrevistan y le dan y le regalan y habla en el radio y ya le regalaron no sé qué. Y él quiere hacer todo. Él practica hockey, está en clases de inglés. Es un niño muy activo, con muchas aptitudes, la verdad. Tiene mucha energía que sabiéndola encaminar y sabiéndolo dirigir, híjole, de verdad es que veo su potencial. Porque venimos, pues toda la familia somos así. Sí, Mi familia es así. Mis hermanos, yo, mis Pero padres. te voy a decir algo muy importante. Sí, El que has tenido la oportunidad de conocerlo sí. y de hacer adecuaciones, Ah, sí. ¿no? Porque si tú te posicionas como yo soy la mamá, yo soy Sí. la que tiene la última palabra, entonces no llegas a ningún lado, Sí. ¿no? Sí. Tomando en cuenta la personalidad de él, ¿no? Sí. Entonces, sí tienes que ceder, muchas Sí. veces tienes que ceder, pero eso no te hace a ti, mamá, Sí. una perdedora. Es que aquí por eso les digo que no. Aquí vamos a decir que, vaya,
esta entrevista no es de una mamá muy clásica que es súper estructurada y que voy by the book. Claro. Uno punto y guión y uno punto A y no. La verdad es que lo traté de hacer y no me funcionó. Sí, claro. Entonces creo que en esta vida hay que hacer lo que Claro. funcione. Claro. Sin perder esta autoridad, sin perder esta jerarquía. ¿Sabes qué? ¿No? Actuar inteligentemente. Sí, Porque actuar inteligentemente es ceder. Ahorita me toca a mí ceder. sí, Pero ¿qué quiero? Yo Sí. quiero que al final tú estés haciendo mi indicación. sí, Porque sé que eso es lo correcto en este Claro. momento. claro. Vamos a jugarlo, Así es. ¿no? Así es. El modo. Es tener una estrategia. Sí, claro. Entonces me he tenido mucho que mover en ese, Sí, en es ese como un ámbito negocio. y no escuchar tanto. Porque muchas veces lo que uno escucha de las amistades, La de los sociedad. mismos padres, de los Sí, claro. compañeros o de los amigos, de la familia, de todo, te lleva a pensar muy estructurado y que tiene que ser esto. Pero que creen, no todo nos funciona a todos. Claro. Entonces, pero estar en esta búsqueda, en esta pesquisa, de verdad, sí lleva mucho tiempo, mucha energía, mucho desgaste emocional. Pero de verdad, al final te das cuenta de las mieles de las respuestas y dices, valió la pena todo. O sea, o valió la gloria todo, ¿sabes? Claro. Pero sí, sí es un reto tener un hijo así, pero me siento muy contenta. O sea, de verdad es que Lo estás lo disfrutando. estoy ahorita. disfrutando mucho. Claro. Y de más chico, quizás por menos conocimiento que tenía yo y por seguir estos estatutos y esta estructura que todos te dicen, es que tiene que ser así y así y así y así, yo me encontraba con esta pelea interna de decir, pero si yo hago lo que me están diciendo y me están recomendando, No pero me no estoy funciona. teniendo resultados, Claro. ¿qué está pasando? Entonces sí es mucho salir de toda esta vorágine y de esta información, que a muchos les debe de servir, por supuesto, y bienvenido. Hay que hacer lo que nos sirva. Sí, claro. Entonces yo empecé a explorar otras formas, otras estrategias y he ido formando mi modelo. No tengo un modelo a seguir como tal, porque ¿qué creen? Todos los días uno aprende y además en el momento actúa. O sea, el día de ayer no es el mismo que hoy. Cada día es diferente. Eso yo lo aprendí desde que Patricio era un bebé. Es mi único hijo, ¿no? Entonces, digo, tampoco tuve mucho trato con otros bebés, con otros niños. Entonces, fui como fui mamá primeriza, entonces todo era un descubrimiento. Y yo antes era mucho más sistemática, más estructurada, ¿no? Entonces, llega a mi vida Patricio y entonces me desestructura todo. Todo, desde horarios, vida, todo. Entonces yo decía, ya el primer día ya se come a esta hora y después toma su leche a esta hora y el cambio del pañal y el baño cuando y ta, tú quieras. y así. Y al segundo día, no, ya, pero ya sé. Y a la semana, no, pero ya tengo la rutina. Y al mes, ya tengo la rutina. Y a los 6 meses y al año y medio. Y dice uno, es que no. Cada día Es diferente. es diferente. Entonces, ¿qué aprendí? A improvisar. A improvisar, pero bajo ciertas reglas, bajo ciertas jerarquías y con el resultado que obviamente yo quisiera o yo quería también en ese momento que hubiera. Pero era una improvisación total. O sea, si me preguntan, ¿has tenido un método? No lo tengo como tal, No. porque cada día es diferente. Pero sí hay unas bases, que esas son inamovibles. Ok. Hasta la fecha. Ahora, eso es en cuestión familiar, en cuestión casa. Sí. ¿Cómo te ha ido en la escuela? En la nueva ahorita. No, en general, yo sé cómo te ha ido, pero me gustaría que nos platiques cómo te ha ido en la escuela. Claro, pues mira, si partimos que fueron niños de pandemia, ¿no? Ajá. Empezó en maternal en una escuela muy linda, muy bonita. Estuvo 3 años todo el kinder. No les enseñaban ni a leer ni a escribir ni nada, los preparaban motrizmente y tenían juegos de todo tipo, divino el colegio y todo. Y ellos decían que entrando a primaria, a los 2, 3 meses, ellos ya estaban listos emocional, motrizmente, físicamente, para aprender a leer y escribir, ¿no? Y vaya, era un sistema que pues yo decía, híjole, no, yo no lo entiendo, porque pues yo siempre estudié en colegios con sistemas muy tradicionales. Pero bueno, estuvo ahí, tercero de kinder, llega la pandemia, nos mete a la casa, y entonces
pues tuvimos clases por medio de internet y era un torbellino vato. O sea, Y una locura para todos. y una locura para todos. Entonces yo decía, híjole, estar en casa, arrumados en casa, ¿no? Más aparte soy maestra, y más aparte psicóloga, y correteando al niño, y luego se pone en el iPad y de repente, no quiero las clases de Caifa mi maestra. Y yo, ay Dios, no te está escuchando, ¿no? Y entonces yo decía, híjole, puedo hacer todo, pero la verdad es que maestra de niño y de mi hijo, me desespero. No tengo la tolerancia. Me empecé a mover, me recomendaron contigo. Adiós, gracias, mi buena. Es una súper maestra, la verdad. Súper, súper. Y fui a dar con Miss Mirna. Y entonces, pues estuve en un grupo burbuja con ella. Lo llevó divinamente, lo supo tratar perfectamente bajo su personalidad, sus condiciones, todo. Y aprendió en 2 meses a escribir y a leer. Pero así, bueno. Y entonces estuvo ahí, después en segundo, todavía estábamos en las últimas de la pandemia, los colegios seguían en línea, y a mí pues la verdad no me funcionaba. Ya no siguió contigo, porque al momento yo dije, bueno, lo llevo a una escuela o se lo dejo a Irma. Es cuando vuelven a abrir los colegios. Ahí en medio lo abrieron, o sea, estaba como la mitad y la mitad. Y entonces, bueno, fue a dar a otro colegio con otro sistema. Entró a ese colegio, no le encantó. No le encantó que Montessori. No le encantó por varias situaciones, ¿no? Por su misma personalidad de Pato, ¿no? Que es un chico con mucha energía, es un chico muy carismático, intenso, pero, o sea que vaya, hay que saberlo dirigir, porque la intensidad es un superdón también. Si lo sabes dirigir, o se lo sabes dirigir a tus hijos y a ti, Aprendes a leer. de verdad es que se vuelven unas balas en el futuro. En serio, se los digo porque tengo familiares así. Familiares así. Entonces, si se sabe dirigir y todo, esto es, de verdad, son superpoderes. Al contrario de lo que pensaría la sociedad en general, y más los colegios en esta actualidad. Porque lo más fácil para los colegios es que todos los niños sean como cajitas de zapatos, con su tapita de 30 por 25, y se apilan así, se apilan así. Y entonces todas las maestras, todos los maestros felices con los niños de sí, no, ajá. Pero si viene el niño, la niña que los reta a ser mejores maestros, de preguntar todo, porque Pato pregunta todo. Desde que nació, mamá, oye, y esto, y el otro, y hasta la fecha. Y para todo era preguntar o platicar y también distraer, porque es parte, ¿no? O sea, vamos a hablar de la luz y de la oscuridad, ¿no? Por decir oscuridad, porque no es oscuridad. Yo sí pienso firmemente que un niño activo es un niño sano. Un niño que está sentadito y que para todo dice que sí, todo. Hay personalidades, por supuesto que sí. Hay personalidades no nada más de niños, de adultos, que son más callados que otros, ¿no? Pero yo creo que los niños deben de ser niños que sí, que deben de estar activos, porque están descubriendo el mundo. Es un niño que está deprimido, sentado, no pregunta, a todo dice que sí, está ido. Yo no creo que sea un niño feliz. Yo no creo. Tampoco por el otro lado, el niño que alborota, que está aquí, que está allá. Obviamente no, es un punto medio, ¿no? Entonces, vaya, regresando aquí a lo del colegio, estuvo en un Montessori, no le gustó el sistema, no nos gustó el sistema. En ese momento, yo decidí, dije, bueno, ya va a pasar al tercero de primaria. Ya estuvo en un colegio grande en kinder, pero estuvo la pandemia, o sea, eso la verdad nos desestabilizó muchísimo, yo creo que a todos. Después se fue al grupo Burbuja, que yo ni siquiera sabía lo que era un grupo Burbuja, ¿no? Y le fue muy bien contigo. En segundo, en el Montessori, no le fue bien. La verdad es que no estuvo contento. Dije, ¿qué va a necesitar mi hijo? Yo seguía, ¿no? Desde que nació, estaba yo pensando que era lo mejor para mi hijo, para su personalidad, ¿no? Más que, sabemos que cada personalidad y cada colegio se adapta a cada personalidad de cada niño, ¿no? Entonces, yo jugué con muchas variables. Y entonces, empecé a hacer pesquisa de colegios y fui a dar a un gran colegio aquí en Puebla. Muy grande. Muy grande, con muchísimos años de antigüedad. Te
tengo familiares egresados de ahí, es un gran colegio, realmente. Dije, capaz que le funciona algo muy grande. Es de los colegios más grandes del país, a no ser que el más grande, yo creo. Sí. Y entonces lo metí en primer año, tercero estuvo feliz, muy contento. Empezaron a ver estas ciertas cosas de que pues se salía del guacal, ¿no? Se salía de la cajita de zapatos. Sí, claro. No era una caja de zapatos, era un Se examen. levanta, habla, interrumpe. Ajá. Pregunta. Y de alguna manera también, pues reta. Reta, porque yo creo que como docente, ¿no? Los mismos alumnos, yo creo que te retan, ¿no? A que te prepares más y a saberlos guiar. Claro. Y a que tengan las respuestas de sus De inquietudes. sus inquietudes. Porque lo más fácil es decir, no, es que se para y distrae a todos sus compañeros, siempre está preguntando y platicando, ¿no? Eso es una salida, la verdad, la más cómoda para un docente. Pero cuando realmente yo creo que un docente está capacitado y quiere superarse y quiere ser completo para sus alumnos, pues hasta se pone a estudiar, ¿no? O le exige a la dirección que los manden a cursos, que los preparen para encontrarse con ese tipo de niños, que en realidad en esta época de que les digo, están viendo mucho más estos niños. Despiertos, inquietos. Vaya, que les corre la sangre, o sea, por las venas, ¿saben? O sea, como ávidos de energía, de saber, de conocimiento, de actividad. Pero los docentes, las escuelas, que son las responsables de las escuelas, ¿eh? No, los Sí. docentes tienen su parte, personas de Las escuela, forman. pero no van al parejo de esta evolución. No. Pero para nada, no hay esa capacitación. No los están capacitando. Yo leyendo, por ejemplo, en España, hay muchísima capacitación en estos temas. Está muy cañón. Digo, la verdad es que creo que en México nos hace mucha falta eso. ¿Cómo le fue a Pato ahí en este colegio? Ah, bueno, cursó el cuarto, empezó a tenerse algunos problemas con sus compañeros, por su misma personalidad. De cuarto. Patricio ha crecido en un ambiente familiar de gente grande. Tiene primos, poco se ve. Entonces, él está acostumbrado a tratar, a convivir con gente adulta. Entonces, esta cuestión de la comunicación con los niños de su misma edad, ¿no? Le ha costado un poco de trabajo por lo mismo. Es muy maduro desde que es muy chiquito. Es hijo único, ha crecido en un ambiente familiar de adultos. Eso no lo exime a que sigue siendo un niño, ¿no? O que seguía siendo un niño. Y que jugaba y que era juguetón y hablador y platicador y esto y el otro. Pero sí ha sido un tema para él, que ha venido desarrollando. Y yo también con pláticas, digo, hemos estado con psicólogos, con muchísimos especialistas, siempre para el bien de mi hijo, ¿no? De Pato. Entonces, se encontraba con paredes, con los ciertos niños, porque también digo, no, yo no estoy responsabilizando ni echando culpas de nada. No a todo mundo le tienes que caer bien. Exactamente, y es lo que yo le digo, en la vida es así. A lo que te dediques, a lo que te dediques, con quien estés, no a todo mundo le vas a caer bien, ni a ti te va a caer todo el mundo bien. Claro. Simplemente es aceptarse. Y si hay ciertas cuestiones de personalidad que no te gustan de otras personas, te alejas, pero lo respetas. Pero al igual te tiene que respetar a ti, sin que tú faltes al respeto, ¿no? O sea, que no lo estés haciendo voluntariamente. Y ¿no? la relación con los alumnos, con los compañeros, Sí. empezó a bajar. Empezó a bajar el cuarto y ya me decía mamá que ya no me gustó el colegio porque empezamos a jugar y ya no me dejan jugar con ellos y esto y el otro. Y las maestras en esa escuela, pues en vez de integrarlos, pues hacían más separación. Aparte estamos hablando de casi 30 niños por salón, con un solo maestro. O sea, realmente, y no es escuela de gobierno, se separa. Entonces, Yo sé. pues no puede haber una atención, si no específica, porque pues tampoco puede uno pedir que los maestros estén así con tu hijo 24/7, ¿no? Pero sí que estén pendientes, ¿no? De ciertos casos de los niños, ¿no? Y no había esa inclusión. No había, y la inclusión ni siquiera de una cuestión en especial, ¿eh? No, simplemente de personalidad.
Así como la alumna o el alumno o el compañero o la compañera callada, ¿no? O la que tiene problemas en su casa o el que tiene problemas en su casa, o que se le murió un papá o un abuelo, diferentes circunstancias. Sí, claro. No había esa inclusión, no había esa empatía. ¿Qué tanto? Pues la verdad en la escuela Sí, claro. lo divulga y es su lema. Pero bueno, entonces me decía, ya no quiero, no sé qué. Empecé a ver otras escuelas. Yo hablé con él y dije, mira, Patricio, acaba el año, ya vemos para quinto, no sé qué. La cosa es que entre una y otra se queda para quinto. Para esto, el tercero tuvo una maestra que era, o sea, era buena maestra, joven, y lo quería mucho. Y sabía cómo llevarlo y todo. En cuarto no. En cuarto no tuvo buena maestra, la verdad. No era inclusiva, hacía ciertas diferencias que yo no notaba. Yo observaba. Yo iba mucho a la escuela porque aparte me dedicaba a estar ahí. O sea, desde de su casa al colegio yo me hacía hora y media, y más con los arreglos que hubo. Bueno, yo me la vivía en el colegio, en el coche y en el colegio. Vivía. O sea, de verdad. Entonces, yo sí siento que fui al colegio también conmigo. Sí, y entonces, pues yo observaba y veía esa diferenciación que hacía, ¿no? Que no me gustaba, que no me gustaba y que yo no me quedaba callada y lo platicaba y todo, pero era como hablarles en chino, ¿no? Como que, a ver, me estás hablando en chino, yo no entiendo chino. Entonces, digo, para eso estoy pagando una escuela, para tener gente capacitada que me guíe, ¿no? Y la verdad es que no encontré tampoco ese apoyo. O sea, estaban los psicólogos del colegio, sí, platicaba con ellos, pero ellos platicaban con el niño y todo y así, pero a mí tampoco me dieron una guía. O sea, a mí me exigían, llévelo al psicólogo, que le hagan exámenes, tiene que ir a terapia, porque ¿Y si lo no lo puede llevaste seguir. a donde tenía No, que ir? yo cumpliendo todo lo que me tenía. Ajá. Y era de verdad, llegó un momento en que ya llegó a ser desgastante y hostigante porque yo llegaba a hacer viajes, ya sea de trabajo, de placer, lo dejaba con familia, todo resuelto y todo, y me exigían ciertas cosas, yo ya no sé si ya casi de manera personal, que me detenían todo eso, ¿no? Cuando yo estaba respondiendo de la mejor manera. Y llegó quinto, le tocó una maestra igual, 30 niños en el salón y todo, seguía esta cuestión de los niños, ¿no? Y Y llegó un momento en que esta maestra, no joven, la verdad es que, vaya, pero no se trata de juventud o de que la gente, de los maestros, sino de actitud, ¿no? Y que por lo que yo sabía, pues era una maestra que ya tenía muchos años siendo docente. Bueno, sin ninguna paciencia, tolerancia, ninguna guía. Y hubo un evento en el que no hizo sentir bien a mi hijo, al igual que otra maestra de otra materia que le daba, ¿no? Y tanto nos dimos cuenta que nos citaron, yo pedí una cita porque en un examen se sacó una calificación muy baja y Pato, llorando, me dijo, mamá, es que se me olvidó mi estuche y le dije a la maestra y pedí que me prestara unos plumones y no me los prestó sino hasta 3 minutos antes de que acabara el examen. Yo empecé muy nervioso a mover la pierna y todo. Me mandó reporte, y me puso muy mala calificación y lloraba, ¿no? Entonces yo la verdad es que dije, a ver, ¿de qué se trata esto? Pedí una cita con él. Desde que llegamos vi a la maestra, ni siquiera nos saludó. O sea, yo fui acompañada y ni siquiera nos saludó en la sala de juntas. Nunca se presentó con unos modos fatales. Hijo, la verdad es que dije, ¿sabe qué? No tengo nada que hablar con usted. Ya me dio la respuesta. Nada más con la actitud. En ese momento salimos de la sala de junta, subí a dirección y pedí la bajada de Patricio. Porque si yo como madre de familia, como padres de familia, somos recibidos de esa manera, nada más de entrada, imagínense ya lo demás, ¿no? Sí, claro. Que obviamente me platicaba Patricio y que yo no creía. Yo decía, es que no puede ser, ¿qué es esto? Y sí, efectivamente. Entonces, y hubieron ciertos detalles, ¿no? Cuando yo tenía entrevista con las maestras para ver sus calificaciones y platicar y todo, había ciertas actitudes que realmente no son de un docente, y menos de esta época, Sí, claro. en la que los jóvenes, Fíjate de que verdad, yo recuerdo tengo una mucha guía. ocasión
donde llegó Pato con su libreta de matemáticas, si no me equivoco, y entonces traía 2 páginas. Una decía, no cumplió, un sello, porque eso sí, no se usan los sellos, no debes de usarlos, pero aquí le ponían sellos. Sí. No cumplió con la tarea. Y otra hoja, la siguiente, que era de una tarea. Entonces le digo, ok, vamos a hacer la tarea que no cumpliste, donde estaba el sello, la empezamos a resolver, y la que te dejaron, le puse una línea diagonal y le puse repetir. Digo, la vamos a volver a hacer, porque tenemos que mejorar esto. Claro. Entonces él, nunca me decía que no. O sea, él... Bueno, yo aprendí a conocerlo y entonces claro. Y lograr que hiciera todo el provecho. Sí. Y entonces ya, repetí, hicimos el trabajo, le quedó muy bien, le puse la muestra de, es que lo tienes que hacer así, él lo resolvió todo era de él. Y al otro día, ¿cómo te fue? ¿Qué te dijo la Miss? O sea, no lo felicitó por repetir. Lo podrías hacer mejor. Eso fue lo que le dijo. Lo podrías hacer mejor. Cuando él se había esforzado en repetir el ejercicio porque yo le pedí que lo hiciera bonito y todo, ese fue el comentario. ¿Por qué no esta Miss? ¿Por qué no le dijo, qué felicidades, muy bien por tu esfuerzo, ya ves, poco a poco alentarlo, sí, motivarlo sí. en lo bueno. Y a mí me cuestiona mucho esto de cuántos niños son tratados así, cuántos niños los docentes no se dan cuenta, porque a lo mejor ni siquiera lo hacía muy consciente, pero era su forma de ser, ¿no? Sí. Hay quien hace el bullying y lo hace con los ojos cerrados, ni siquiera se enteró de que lo estaba haciendo, ¿no? Así es. Una indiferencia. Pero eso está peor, ¿no? Pero ya de los docentes está muy cañón. Sí. O sea, que estén haciendo el bullying y no son conscientes de eso, ¿no? Pero le están haciendo daño emocional a un niño. Tanto que sí tuvo su crisis, mi Pato sí tuvo una crisis emocional, pero ¿por qué a mí no me quieren? Y es lo más duro en mis 43 años de maestra, es lo más duro que he escuchado en un niño. Sí. ¿Por qué a mí nadie me quiere? Porque digo, ay, pero si yo siempre quiero a todos mis alumnos. No te voy a decir que de repente digo, ¿y por qué no me lo comí cuando pude? No, porque de repente dices, Dios de mi vida, me doy esa paja, ¿dónde está el enchufe? Pero, ¿cómo es posible que le puedas hacer daño a un niño, emocionalmente hablando, y ni siquiera te estás enterando? Sí. ¿No? Qué poca observación tienes para esos puntos. ¿Qué sentiste en ese momento, mamá? Ay, no, una frustración horrible. O sea, yo quería llegar a golpear a todo el mundo, a demandar y a de todo, ya sabes. Sí. Hablé con la dirección. La dirección muy X. Sí. Acababa de entrar. Sin ningún tipo de apoyo. Pues si quiere lo cambiamos de grupo. No se trata de cambiarlo de grupo. Vengo a sacarlo, a darlo de baja. Mi hijo ya no puede seguir acá. ¿Cómo es posible que sus maestras, sus docentes, puedan actuar de esta manera? O sea, recuerdo que le contestó esta maestra a mi hijo cuando le preguntó algo obvio. ¿Qué contesta obvio? Ahorita contestan las chavitas y los chavitos, ¿no? Que se platican entre ellos. Obvio. Pero una maestra que le contesta a un niño de 10, 11 años, obvio, sabemos perfectamente qué significa el obvio, ¿no? O sea, la verdad es que yo dije, no puede ser, ¿qué es esto? Y es una escuela que tiene 153 años de fundado, donde deberían de tener todas las herramientas y más para saber manejar todo tipo de gente. Sí, claro. Yo creo que nos está faltando o les está faltando a las escuelas capacitar a todos sus docentes
para trabajar la inteligencia emocional de sus alumnos. Es que eso es lo principal. Es lo más importante. Es lo más importante. La inteligencia emocional no depende de uno. Sí. Es como una libreta de tareas. Sí. Todos los días tienes que estar trabajando con Sí. ella. Todos los días la tienes que estar actualizando. Tienes que... Control, Sí, muchas claro. cosas. Y escribes y no funciona y borras. Sí. Y vuelves a Y escribir. otra vez. Tenemos que trabajar con nuestros alumnos con eso. Antes que académicamente. Sí, por O supuesto. sea, de verdad, se requiere muchísima Sí. capacitación. Sí, yo estoy de inteligencia súper emocional. segura de eso. La misma vida te va a ir enseñando. Que no aprendí a sumar ahorita 2 más 2 son 4, no importa. La vida en algún momento se va a encargar de que tú sepas que 2 más 2 son 4. Claro, Aunque sea cuando totalmente. vayas al mercado a comprar calabazas, Sí. ¿no? Claro. Pero esa parte emocional que es el soporte de la vida de Claro. cualquier ser humano, Y para toda la vida. Sí, Y es la base. Sí, es la de base. la felicidad. Es la base. Si sabes manejar tus emociones, Tu mamá, eres más bueno. tu mamá, tienes una labor tremendamente importante porque eres el pilar de ese niño. Sí. Te felicito, te voy a decir, en muchas cosas. O sea, podría yo hacerte una lista gigante. Pero en una cosa que sí te felicito es el creerle a Pato siempre. Ya después averiguo. Sí. Pero ahorita te creo. Sí. Te escucho. Sí. Me tomo el tiempo para ponerte atención en qué inquietud tienes. ¿Qué hace que estés ahorita riendo? ¿Qué haces que estés ahorita llorando? Sí. Me consta que cuando se te dijo una evaluación psicológica, fue al psicólogo, a la psicóloga, porque fue con psicóloga. Resultados con neurólogo fueron en la parte del tiempo que te conozco. O sea, sí has estado en esta búsqueda de mejorar la calidad educativa de Pato. Sí. No es fácil, para nadie es fácil. Sí, no. Ni de aquel lado, como colegio, es fácil, ni de este lado, como papás, es fácil. Es un camino muy empedrado, porque así es la vida. Sí. La vida no... Sí, de retos. Sí, la vida no es como todo el medio, así igual. que es mala. No. Y lo tenemos que ir aprendiendo. Todos los días hay que ir aprendiendo. Fíjate que hay un libro de Ogmandino que se llama El Ángel número 12. Entonces, es una situación, me vas a decir nada que ver con Pato en lo general. Habla de un profesor con toda una carga emocional muy, muy fuerte, pero habla en particular de un niño que es el clásico niño que le sale todo mal, que si va corriendo se cae, que si quiere meter gol, no mete gol. Sí, pero nunca se da por vencido. No, claro. Nunca. Y el maestro con todo esto que tiene aquí, que de repente dices, ya quiere salir corriendo de este planeta, o sea, analiza la personalidad y dice, pero ¿por qué no se da por vencido? ¿Por qué si se cae se levanta y sigue corriendo? Es inteligencia emocional. Es un libro maravilloso, ¿eh? Por supuesto que lo lees y lloras, ¿eh? Claro. Buenísimo que esté ese libro. Muy crudo, ¿no? Pero así veo a Pato. Pato es así de entusiasta. Sí. Pato es, me caigo y me levanto y sigo corriendo y quiero meter gol y no lo metí y ¡ay! Me enojo y todo, pero va a intentar volver, va a intentar volver. Y te digo algo, ahorita estuvo ahí, de hecho, para, retomar esto del tema de que lo saqué a mediados de quinto, lo traje contigo, terminó contigo, increíblemente, y lo metí a otro colegio. Ahorita está en este colegio, está contentísimo, ha tenido unos resultados en donde yo no lo presiono, con millones de tareas y de trabajos y de exámenes diarios, en donde no lo están presionando las maestras, los maestros, sino que al contrario, lo quieren cañón, lo apoyan, lo dirigen también, porque no todo es miel de hojuelas, para nada. Sí, claro. Y es que ya tenemos resultados la padrísimos. disciplina no está peleada con ser permisivos o con reírnos, claro, con saber decir ser no a cariñosos tiempo. También. Sí. Y aparte los niños necesitan cariño. Mira,
hay que ser inteligentes. Claro. Hay que ser muy inteligentes para conocer a cada uno de tus alumnos y por dónde ¿Por dónde llegarles? Es muy Claro. importante. Pato me mandó una foto de que tuvo su concurso de cálculo mental Sí, y me manda una foto con su diploma de que sacó primer lugar en su cálculo mental, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y dices, wow, cuando no le daban oportunidades, ¿no? Así Entonces es. quiere decir que sí hay. Claro. Sí hay docentes que Por supuesto, saben. es que sepan sacar lo mejor del alumno, Sí. porque cada persona tenemos Sí. dones, tenemos Sí. talentos. Es que se vuelvan de alguna manera los docentes en las escuelas cazatalentos y que vean los potenciales de cada alumno y que también se centren en Me esos gusta eso, potenciales. cazatalentos. Cazatalentos. Me gustó Porque no muchísimo todos eso. son iguales. Claro. O sea, de verdad, no todos los niños ni todos nosotros somos iguales, por eso somos individuos. Claro. Y todos tenemos talentos. No hay una persona que no tenga talento. Claro. Todos y cada uno tenemos diferentes talentos. No todos tenemos que tener claro. los mismos. No sería mundo esto. Claro. Y no estaría equilibrado. Claro. Y no, o sea, no tendríamos todo. La diferencia la vamos a hacer todos los que jugamos un papel importante en la vida de cada niño. Claro. Que seamos muy observadores para descubrir esos talentos y sacarlos. Sí. ¿Qué consejo, mensaje, qué le dirías a una mamá que estuviera ahorita en una situación parecida a las que has estado con las que he estado? Híjole. Cuando tienes un hijo que está lastimado emocionalmente. Híjole, es una frustración la que se siente como madre, como padre, ¿no? Pero la madre, híjole, vaya, no hago diferencia para nada, cero, también los padres. Pero yo desde que soy madre, ¿no? Sientes una frustración que quieres salir armada a matar a todo el mundo y a golpear y armar un relajo. O por el contrario, te quieres cerrar, no quieres que nadie se entere, te pones en un rincón, pero te mueres de frustración. Y es horrible porque deprime mucho. Sientes demasiada frustración porque ves a tu hijo o a tu hija que está mal emocionalmente, que es peor que se haya sacado cero en una materia. O sea, cualquier momento estudia y la sube, ¿no? Pero emocionalmente ya lo lastimaron. Entonces, es como si te lo estuvieran haciendo a ti, como madre. Entonces, yo les recomiendo y que tengan paciencia, que tengan tolerancia, que tomen las medidas correctas de ir a hablar y enfrentar con la dirección, con los maestros, con los responsables de lo lastimoso que hayan sido con sus hijos, que no se queden callados y que se vayan a las últimas consecuencias, ¿eh? Porque esto fueron ciertas actitudes de violencia o de bullying psicológico, que puede ser hasta más fuerte que algo físico, ¿no? Si fue un bullying físico, ¿no? Que digo, sí hay uno que otro maestro o maestra que creo que ha tocado a sus maestros, a sus alumnos, por ahí debería haber. Pero acá ya no sé qué es peor, si el psicológico o el físico. Sea uno, sea otro, ahora sí que no se dejen, que esa frustración la ocupen para sacar toda su fuerza, para ir a las últimas consecuencias. Primero hablar con la dirección, con los responsables, los docentes, todo esto. Y si los hijos, y escuchar a sus hijos, que les crean a sus hijos qué es lo que les están diciendo, porque muchas veces lo minimizamos, ya, no pasa nada. Ay, a mí cuando era chico, igual, o sea, o chica, ay, me molestaban igual, porque era abuelita, porque era grandote, porque eso, porque el otro. Todos siempre vamos a ser bulliables, que porque si somos altos, bajos, flacos, güeros, amarillos, morenos, pelo lacio, siempre hay por algo. Entonces, que les crean a sus hijos, que tomen medidas y que si no están a gusto en sus colegios, que los cambien de lugares. Y que así tengan que recorrer 20 escuelas, que encuentren esa escuela donde sus hijos estén contentos, donde se sientan incluidos, queridos, vistos y reconocidos. Porque ahí van a brillar muchísimo. Hay un libro buenísimo que quisiera recomendarles, no sé si me permitas. Sí, claro. La verdad es que yo lo leí y es oro puro. Esto es de Access Consciousness, que es es como una corriente que pueden investigar en internet y se llama ¿Enseñarías a un pez a trepar un árbol? En donde ahí habla
hablan de muchos temas, ¿no? Pero el tema principal es que no todos los niños son iguales. El mismo título lo dice, enseñarías a un pez a trepar un árbol. El pez, nada, el pez está en agua. El pez si sale del agua, se muere. Sí. Entonces es lo mismo, imagínense que el pez es su hijo. Entonces hay que ver los talentos y los dones que tienen sus hijos, los niños, y a partir de ahí saber en dónde va a quedar, en qué escuela va a quedar mejor, y sacar a flote y meterle todo, tiempo, dinero, esfuerzo, energía, todo, para que sus hijos se concentren en esos talentos y de ahí vivan en un futuro. Porque aparte van a ser felices desarrollando sus talentos. Sí, claro. Y si haces lo que te gusta y además te pagan, pues imagínense, eso ya no es un trabajo. Y entonces quedamos niños felices. Entonces, no los, no los etiqueten de que es que mi hijo es Muy con sensible. TDAH y es hipersensible y es que tiene trastorno de déficit de atención y ya son etiquetas que también te voy a decir una cosa, amiga, ya está de moda ahí y ya es un negocio. Ya es un negocio porque yo fui víctima también de ese negocio. O sea, he pasado por muchas, ¿no? He pasado por muchas Experiencia. y es un negocio. Sí, claro. Ya todos, sí, porque el niño ya corrió y es activo, porque está vivo y es un niño, está descubriendo el mundo. No, ya tiene TDA, ya tiene TDAH, hay que medicarlo y con tal laboratorio. Y vayan aquí con mi socia, que es doctora, y que le hagan el examen de 5,000, 6,000 pesos. Y aparte tengo el otro doctor que lo va a atender y la terapia. Y entonces ya, esa ya es una mafia. No. La verdad. No. Entonces, de verdad, yo los invito a que tengan el suficiente criterio y análisis. No estoy diciendo que todos. No, porque hay gente personas súper divinas, profesionales y súper claro. profesional. Sí, sí, sí. Yo sí, llevé a Patricio con gente acá y me fui a México con un súper profesional y me dijo, señora, todo lo que le dijeron y casi me rompió los exámenes. Nada que ver. Porque su hijo esto y esto. Yo dije, Dios. Y todo lo que me gasté y la energía empleada y esto y Bueno, lo otro. pero valió la pena. Te voy a decir por qué. Sí. Porque la experiencia, el aprendizaje, Sí. ¿no? Para poder identificar quiénes son las personas honestas, Sí. tienes que haber pasado por malas Sí. experiencias. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, todo es un aprendizaje. Apenas comienza tu batalla. Imagínate que todavía te falta toda una vida No, de bueno, partos, y ¿no? esperemos que no sea una batalla, que sea No, algo lindo. que sea- Es que así es la vida. Sí. O sea, con altas y bajas, ¿no? Sí, claro. Yo les aconsejaría a los docentes, a mí me toca apoyar a los docentes porque yo soy docente, porque yo pasé por todas estas situaciones, que primero que nada, que conozcan a sus alumnos, Sí. que sean empáticos con ellos. Que les guste su vocación, que tengan vocación, que sean empáticas con ellos y que pidan, por no usar la palabra, que exijan a los directivos que los capaciten. Si yo tengo un niño con TDAH, que me capaciten para trabajar con ese niño. Que si yo tengo un niño autista o un niño con trastornos en el lenguaje, cualquier situación, si el colegio lo está aceptando para ser alumno, que el colegio te capacite a ti, docente. ¿Por qué? Para que tú tengas las herramientas y para que hagas lo mejor posible con ese niño, para que realmente le saques provecho a todos esos talentos que tiene, porque todos, hasta el más, todos, por llamarlo de alguna manera, discapacitado, sí, tienen tiene talentos. talento. Entonces, nuestra labor, nuestra misión es encontrarlos, sacarlos, tener vocación, amar a nuestros niños, divertirnos con ellos. Trabajo, los docentes. Sí, claro. Si yo, es que yo, por ejemplo, amo mi trabajo. Yo sí soy, reconozco que soy maestra de vocación. Sí, totalmente. Y creo que eso me ha ayudado a reírme con mis alumnos. Porque lo disfrutas. Sí, claro. Te digo, deja de ser un trabajo. Cuando te dedicas a hacer para lo que naciste, para lo que eres buena, y tienes el talento, y que aparte te pagan, dices, no, bueno, yo creo que es una gran felicidad. Sí, sí. Y tú por eso los disfrutas tanto. Fíjate que sí, ¿eh? Muchísimo. Y sobre todo, les digo que a mí los que más rápido me conquistan son los pillos.
Posiblemente debo de haber sido una pilla yo, pero muy bien portado, muy buena gente. Pero sí me identifico mucho con ellos. No me afectan, no me molestan. O sea, me activan a mí, me tienen así, Sí. como despierta de Son retos. no me vayan a ganar. Son retitos que van corriendo. Sí, Son retitos. tengo que ser más astuta que ellos, ¿no? Sí, claro. Entonces sí los disfruto. Amo a mi pato. Vaya, él lo Eso sabe se y lo sabes él a tú. ti y yo también. Yo sé, te amo. Y para mí sí fue una gran lección de vida, Pato. Sí. O sea, hubo días en que, ¡ay, señor! Sí, creo que No le sé. duele un poquito en la cabeza, pero Después se vaya a su casa. ay, señor, se lo toma la mamá. Pero al otro día era un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Eso es lo que tenemos que hacer. Disfrutar, vivir, gozar y hacer felices a nuestros alumnos. Sí. Gracias, mil gracias. Eres una super mamá. Gracias, mi niña. Te admiro, te amo, igual que a tu hijo. Gracias, Y, gracias por habernos acompañado con todo el gusto. aquí platicando con la maestra Mirna Webb. Un espacio para transformar la educación desde el corazón. Hasta la próxima.